En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio se refiere y habla para aquellos que se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Nosotros solo nos ponemos en manos del Señor, confiamos en Él, no nos sentimos seguros de nuestras obras, sino que solo en Él ponemos nuestra esperanza. Vamos a iniciar con ese acto de abandono, esta Eucaristía. Como siempre, guardando un momento de silencio, dando gracias a Dios por tantos dones como nos ha dado y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El contexto sociorreligioso en el que Cristo nace, después crece y por lo tanto aborda su vida pública, tiene muy poco que ver con nuestro contexto sociorreligioso. Son 2 mundos aparentemente muy distintos. Sin embargo, aun siendo verdad que son 2 mundos muy distintos, comparten también otras notas en común. ¿Cuál es el contexto en el que Cristo predica la buena noticia? Esos 3 años de vida pública que recogen los evangelios. Es un contexto donde se esperaba con verdadera ansia la llegada del Mesías. Unos porque buscaban un Mesías libertador político. El pueblo de Israel vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Y otros porque tenían una fe profunda, verdadera, sincera, y esperaban la venida del Mesías, del Salvador, de la promesa que Yahvé había hecho a su siervo David. Unos y otros esperaban al Mesías. Tan es así que, al igual que Cristo, con anterioridad a él, surgieron otros profetas y había mucha gente que les seguía. Era habitual que las personas que estaban esperando, en cuanto escucharan a alguien que llenaba su corazón de esperanza, le siguieran. El contexto social nuestro es muy distinto. Vivimos en una sociedad muy secularizada, en una sociedad donde cada vez menos personas practican religiosamente. Esta semana pasada se ha hecho público un informe sobre los matrimonios en España. Menos de la mitad ya ni siquiera se casan por la Iglesia. Hay más personas que se casan civilmente que personas que contraen matrimonio sacramental. Y esto es expresión de la falta de fe. Muchos templos están vacíos. Muchas parroquias no tienen niños en catequesis de preparación para la comunión. Es algo que todos conocemos y que todos sabemos. ¿Por qué entonces el Evangelio de hoy sí tiene algo que decirnos a nosotros? Tiene algo que decirnos
porque aunque es verdad que por regla general ya nadie se vanagloria de tener una moral excelsa y elevada, casi nadie mira con desdén a los demás porque él sí que viva una moral fiel a sus valores, mientras que los otros puedan ser veletas que hoy dicen una cosa y mañana piensan la contraria. Lo cierto es que el riesgo que nosotros corremos no es el riesgo tanto de mirar a los demás por encima del hombro y con desprecio, como le ocurría al fariseo de la parábola, sino que es el riesgo del victimismo. ¿En qué consiste el victimismo? ¿O a qué me refiero yo cuando digo victimismo? Cuando uno va, por ejemplo, al norte de España y ve esas bellísimas playas que hay en el Cantábrico, y en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, se da cuenta de cómo las mareas vivas crean una gran diferencia cuando no están y cuando sí que están. Yo recuerdo, yo venía de Alicante, allí el Mediterráneo es una balsa de aceite, y cuando fui por primera vez a Galicia y vi las barcas en la arena, yo pensé, ¿y esta gente cómo cogerá las barcas? ¿Por qué los dejan en la arena? Claro, yo era un inculto, un ignorante. Cuando la marea viva sube, esas barcas están en el agua y por lo tanto se puede acceder a ellas con facilidad. En Alicante eso no ocurre. Las mareas en el Mediterráneo, como mucho un palmo, como mucho y poco más. Nosotros vivimos en un momento histórico en el que parece que la marea viva siempre está a nuestro lado. Se ha ido el mar, ha bajado el mar. Y a ti te parece que, porque tienes una conciencia recta, porque tus padres te han enseñado a distinguir el bien del mal, y en tu interior sientes que tienes que hacer el bien y evitar el mal, te puede parecer que estás como por encima de los demás. Te puede parecer que estás como en una torre elevado, y la realidad no es esa. La realidad es que los demás han bajado y tú eres el que permaneces donde estabas. El mar se ha ido, la marea se ha ido. Tú no has cambiado. Los demás son los que han bajado el listón moral. Y porque tú seas fiel a tu conciencia, porque tú seas fiel a los 10 mandamientos, hagas el bien, evites el mal, corres el riesgo de pensar que eres un santo o que eres un mártir, que los demás te tienen que aplaudir o que Dios te tiene que dar las gracias porque has hecho lo debido. Ese es el riesgo. Esa es la actitud victimista de aquel que en lugar de decir he hecho lo que tenía que hacer, piensa que es un héroe, que es un mártir, que se ha sacrificado mucho por levantarse temprano para ir a su trabajo a la hora establecida, o que le tienen que dar un premio por cumplir con sus obligaciones, por ir a estudiar, por aprobar si tiene dones y cualidades, por cumplir con sus deberes. Este es el riesgo. El riesgo no está en sentirte superior a los otros porque tú eres de una élite, sino que el riesgo está en caer en el victimismo, de pensar que estás haciendo grandes obras, que estás haciendo muchos sacrificios, que son los demás los que no hacen nada. Tú no has hecho nada extraordinario. Has hecho lo que tenías que hacer. Y tienes que sentirte afortunado de tener luz, conciencia, de saber distinguir el bien del mal, de haber sido educado en el seno de una familia donde tus padres te han enseñado qué está bien y qué está mal, de haber tenido la oportunidad de ir a un buen colegio donde te han enseñado el humanismo cristiano y por lo tanto te han enseñado a respetar a los demás, a saber que no solo tienes derechos, sino también deberes. Víctima, mártir, no eres. Has hecho lo que tenías que hacer. Y yo creo que esto es lo importante en esta etapa que nos ha tocado vivir. Dar gracias a Dios porque tenemos conciencia, porque nos hemos encontrado con Él y Él ilumina nuestra vida, porque sabemos distinguir el bien del mal, sentirnos afortunados, porque podemos distinguir lo bueno de lo malo y haciendo lo bueno podemos construir un mundo mejor y evitando lo malo podemos luchar para no crear estructuras de injusticia, de esclavitud en nuestro mundo. Siéntete afortunado por poder amar, por tener conciencia, porque has nacido en una familia que te ha educado bien, que te ha enseñado a distinguir el bien del mal. Pobres aquellos
que desgraciadamente ya no les han enseñado a distinguir lo bueno de lo malo. Pobres aquellos que ya no tienen una conciencia recta y son como una veleta y hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. Tú eres afortunado porque has nacido en el seno de esa familia, porque has ido a un buen colegio, porque te han enseñado unos valores firmes que te ayudarán a saber comportarte en la vida. Da gracias a Dios e intenta ser fiel a esos valores que tienes, porque ¿de qué sirven esos valores si no luchas por ser fiel a los mismos? No tengas soberbia, pero sí ten agradecimiento. Que no se te suba a la cabeza. No has hecho nada más que lo que tenías que hacer cuando hayas cumplido con tus deberes. Da gracias a Dios porque Él te ha dado el don de la luz de la verdad, ha iluminado tu conciencia y te ha dado fuerzas para hacer el bien y evitar el mal. Esta es la primera parte, queridos amigos, del Evangelio y de la homilía de hoy. Creo que es importante no sentirnos víctimas, no sentirnos mártires, porque hayamos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho, como Jesús le decía a sus discípulos, lo que teníais que hacer. No tenéis que sentiros especialmente eufóricos porque hayáis hecho lo bueno y evitado lo malo. En segundo lugar, creo que no puedo terminar la homilía sin afrontar un asunto difícil, espinoso, y espero que esto no me genere después problemas, pero lo necesito hacer como sacerdote y como pastor de esta parroquia. Sabéis que hoy termina el sínodo sobre la Amazonía en Roma. El Santo Padre convocó este sínodo para afrontar los problemas de la evangelización en este lugar del continente americano. Del sínodo han salido unas conclusiones. Las conclusiones tendrán más o menos importancia en función de lo que el Papa decida, si él las asume o no las asume. El sínodo es, por así decir, algo consultivo, y es el Papa el que asume o no asume esas propuestas que el sínodo le ha hecho. Dicen que antes de que acabe el año, el Papa quiere redactar una exhortación apostólica postsinodal recogiendo lo que él cree que es importante. Cuando el Papa hable, ya sabremos, y por lo tanto ya os podré un poquito explicar qué es lo que él ha decidido. Pero durante estos meses ha tenido lugar en Roma algo que ha sido gravísimo y que yo lo comento ahora porque hace unos días el Papa fue el que hizo público en qué consistió aquello. Todos hemos visto cómo al inicio del sínodo sobre la Amazonía, en los jardines vaticanos, pusieron 3 imágenes, 2 de ellas de mujeres y una de un varón, imágenes talladas, se supone que por los indígenas. Allí se hicieron un tipo de culto, de oración, nadie sabía muy bien qué representaban aquellas imágenes. Esas imágenes después las llevaron a un templo. Y en el templo, como donde nosotros ponemos el Belén para celebrar que Cristo ha nacido, debajo del altar, allí colocaron las imágenes. Allí se ha celebrado misa. Allí las personas se han arrodillado cuando se celebraba misa durante la consagración. Allí han estado esas imágenes. Y hace 2 días el Papa, porque las habían robado, no se sabe quién, las cogieron y las tiraron al Tíber. Había personas que decían si eran ídolos amazónicos, otros decían que no, que simplemente eran imágenes que hablaban de la fertilidad. El Papa, en el sínodo, es público, está recogido por los medios de comunicación, ha dicho que son representaciones de la Pachamama, que es un ídolo de los incas. Tener unos ídolos en la iglesia, debajo del altar, donde se consagra y se hace presente la presencia de Jesús, creo que es una cosa grave. ¿Quién lo ha permitido? No lo sé. ¿Quién es el culpable? No lo sé. Yo tengo mi opinión, como cada uno puede tener la suya. Pero esto no puede ser. Y no puede ser porque hay una verdad que nos transmitieron en el Antiguo Testamento y que después Cristo reafirma, que es la de que solo podemos adorar a un Dios y a Él solo dar culto.
Los ídolos no pueden ser admitidos en una iglesia, ni podemos tolerar que nos confundan o nos engañen. ¿Por qué tantos mártires en la Iglesia católica? No muchos de ellos de no hace muchos años. En la guerra civil, ¿cuántos mártires españoles murieron, fueron asesinados por proclamar «Viva Cristo Rey», que es el único que puede reinar en nuestros corazones? ¿Cómo es posible que en una iglesia se permita que estén ídolos, como la Pachamama, que es un ídolo? No lo dice el Padre Javier, lo ha dicho el Papa. Es la Pachamama. ¿Cómo se ha permitido esto en una iglesia católica donde se consagra al Señor haciéndosele presente bajo las apariencias del pan y del vino? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para pedir y rezar al Señor, para luchar y mantenernos firmes y decir, eso no está bien, eso no es la fe de la iglesia. Los judíos aprendieron el Semá, esa oración que dice, escucha Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. La vida de tantas personas que murieron por ser fieles a Cristo y, por ejemplo, en el Imperio Romano, no ofrecer incienso a los ídolos que ya existían en el Imperio Romano. ¿Qué valor tiene si nosotros ahora lo permitimos? Si nosotros ahora nos callamos. La fe de la Iglesia está en juego. Y nosotros que hemos recibido esa fe gratuitamente, y nosotros que tenemos formación, no podemos dejarlo pasar. Os pido que recéis. Os pido que esta semana sea especialmente una semana en desagravio por lo que se ha hecho en Roma, que es un escándalo y una afrenta a Dios nuestro Señor. Y que cuando esto se comente, si se comenta, vosotros digáis, nosotros solo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los ídolos son algo malo, son algo que esclaviza, son algo que no conducen ni a la verdad, ni a la justicia, ni a Dios. Queridos amigos, esta es la etapa de la historia de la Iglesia que nos ha tocado vivir y hace falta que la fe que hemos recibido, ese depósito de la fe, la mantengamos firme, la defendamos, porque es un tesoro que hemos recibido y que tenemos que luchar por transmitirlo a los que vienen en pos nuestro. Recemos, pidamos al Señor que mande su Espíritu para que la Iglesia sea fiel a la verdad revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, transmitida e interpretada por el magisterio eclesial. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera, en el atrio, está Susana con algún seminarista vendiendo la lotería de Navidad. El próximo viernes, que es día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, es día de precepto. Y por lo tanto, estéis donde estéis, tenéis que intentar ir a misa. Aquí tendremos las misas de un domingo, 9:30, 11:30, 12:30, 1:30 y la de la tarde a las 8:30. Tocaría el próximo sábado, que es día 2, tener el retiro o charla de espiritualidad, pero como está en medio del puente, la vamos a posponer al siguiente sábado. Será el sábado, día 9, a las 7 de la tarde, el Padre Santiago nos dará la charla de espiritualidad. Y por último, como creo que es tan grave lo que ha pasado, el jueves, que es el día en el que aquí hacemos la adoración al Santísimo, expondremos al Señor al terminar la misa de la mañana y lo reservaremos un ratito antes de la misa de la tarde. Todo el día el templo va a estar abierto para que vengáis en acto de reparación a pedir al Señor perdón por haber introducido unos ídolos en la iglesia, por haberlo puesto debajo del altar, porque hay gente que se ha arrodillado ante ellos, consciente o inconscientemente, y esto es algo que no se puede permitir. Vamos a pedir al Señor perdón, vamos a venir a decirle que le amamos y que Él es el único Señor de nuestra vida. Espero que paséis una feliz semana. Os voy a impartir la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.